Muchos creen que cuando Jesús murió, todo se detuvo. Pero, ¿y si te dijera que durante esos 3 días ocurrió una de las batallas más poderosas de la eternidad? ¿Alguna vez te preguntaste a dónde fue Jesús mientras su cuerpo yacía en la tumba? No fue silencio, fue conquista. En este video descubrirás una verdad que pocos enseñan, pero que puede cambiar tu fe para siempre. Porque lo que pasó en esos 3 días no fue el fin, fue el comienzo. Jesús, el Hijo de Dios, caminó entre nosotros como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Esta verdad es un misterio glorioso que la mente humana apenas puede abarcar. ¿Cómo puede alguien tener hambre y aún así alimentar a miles? Sentirse agotado y, al mismo tiempo, calmar la tempestad. En él habitaba toda la plenitud del poder divino. Desde su nacimiento en Belén, la Trinidad se manifestó de forma tangible. María sostenía a su Creador en brazos y los ángeles cantaban al unigénito. La Biblia nos muestra que Jesús lloró ante la muerte de Lázaro, pero también lo resucitó. Su compasión humana y autoridad celestial se entrelazaban en cada paso. Él era la cruz y el que cargaba con ella. En Getsemaní lo vimos angustiado hasta el sudor de sangre, rogando con intensa oración. ¿Cómo entender que quien tenía poder sobre la muerte temblara ante ella? No era debilidad, sino humanidad pura, abrazada sin reservas. La obediencia a la voluntad de Dios lo llevó hasta la cruz. Ahí brilló la gloria de la redención y la expiación del pecado. Jesús mostró lo que significa ser hombre según el propósito divino. No usó su divinidad como atajo, sino que vivió como nosotros para redimirnos desde dentro. En cada milagro revelaba su identidad divina, pero al pedir agua en la cruz nos recordaba su humanidad. Fue tentado, sí, pero sin pecado. Su vida fue un testimonio encarnado. La fe cristiana no se sostiene sin esta dualidad, 100% hombre, 100% Dios. Sin su humanidad no habría expiación, sin su divinidad no habría poder para salvar. La justificación viene de un sacrificio real y eficaz. En su cuerpo llevamos la promesa de la vida eterna y en su divinidad encontramos esperanza para vencer el pecado. Cada lágrima que Jesús derramó nos acerca a un Salvador que entiende nuestras debilidades. Y cada palabra que pronunció con autoridad divina nos señala al Rey del reino de Dios. El Evangelio cobra vida al mirar su doble naturaleza. Él no solo nos predicó, nos vivió. Fue el Verbo hecho carne, la creación tocando a su Creador. La cruz no fue una derrota, fue una gloriosa coronación. En la cruz, su humanidad sangró y su divinidad resplandeció. A través de la obediencia, se convirtió en el Cordero sin mancha. Su sacrificio fue la única forma de redención aceptable, y por eso la salvación se ofrece a todo aquel que crea. Noé halló gracia, pero fue Jesús quien trajo la plenitud de la gracia. El arca salvó a una familia, pero la cruz salva a toda la humanidad que tenga fe. Cuando el Hijo de Dios clama, «Tengo sed», su humanidad está en agonía. Pero cuando dice, «Consumado es», su divinidad proclama victoria. La promesa se ha cumplido. A través de él se manifestó el amor de Dios y en él se selló la promesa eterna. Su vida, muerte y resurrección revelan el propósito divino oculto desde siglos. Su gloria se vio en la humildad, su poder en la debilidad. ¡Qué maravillosa paradoja! El Rey del cielo durmiendo en un pesebre, caminando entre pescadores. Y aún así, su testimonio cambió la historia para siempre. Los apóstoles lo vieron llorar y lo vieron transfigurado en gloria. Jesús cargó la cruz con nuestras culpas y aún así perdonó a sus verdugos. Su poder divino no evitó el dolor, lo abrazó, para que tú y yo podamos acceder al cielo. La humanidad de Jesús hace posible nuestra intercesión, porque Él sabe cómo nos sentimos.
y su divinidad hace efectiva esa intercesión, porque Él reina con autoridad. Cuando oramos, no hablamos con un ser lejano, sino con alguien que entiende cada herida. Esa es la esperanza viva del Evangelio. Su compasión es real. La Biblia está llena de sus huellas, desde Génesis, donde se anuncia el Redentor, hasta Apocalipsis, donde se revela como el León de Judá. El Getsemaní no fue debilidad, fue rendición total a la misión. Su misión era nuestra salvación, y su propósito, mostrarnos el amor de Dios en carne viva. En la tentación del desierto, venció como hombre lleno del Espíritu. No usó su divinidad para escapar, sino para enseñar obediencia. ¿Cuántas veces nosotros buscamos atajos? Jesús nos muestra el camino estrecho pero seguro. Su ejemplo es la ruta a la santidad. En su obediencia encontramos fuerza. Los milagros que realizó no fueron espectáculos, sino señales del reino de Dios. Ciegos veían, paralíticos caminaban, y el mensaje era claro: Dios está entre ustedes. Él no vino solo a sanar cuerpos, sino a transformar almas. Su palabra tenía autoridad porque venía del cielo. Su toque cambiaba destinos. Cada acto de Jesús apuntaba al propósito eterno. Incluso sus silencios hablaban. Frente a Pilato, su quietud era más poderosa que 1000 argumentos. Él no vino a defenderse, vino a redimir. La cruz no fue un error del sistema, fue el cumplimiento de una promesa. Y en ella se encuentra la vida eterna. Desde su nacimiento hasta su ascensión, Jesús vivió como testimonio del poder divino encarnado. Su vida es una guía para el que sufre, para el que cree y para el que busca. Cuando dudes, mira la cruz. Cuando temas, recuerda la tumba vacía. Su humanidad fue la vía, su divinidad, el motor. Él no solo vivió entre nosotros, vivió como nosotros. Y no solo murió por nosotros, murió como nosotros, pero resucitó como Dios. La segunda venida será el cierre glorioso de esta historia que comenzó en un pesebre. Y la misión de cada cristiano es reflejar su carácter, aquí y ahora. El Espíritu Santo, parte activa de la Trinidad, continúa la obra de Jesús hoy. Su poder nos santifica y nos guía en el propósito divino. La creación entera gime esperando la redención plena, y nosotros somos portadores de esa promesa. En la Biblia vemos esta historia desde el Edén hasta el juicio final. Cada detalle de su paso por la tierra fue cuidadosamente orquestado por la voluntad de Dios. No hubo accidente, todo tenía propósito. La vida de Jesús es el mapa más claro que tenemos para llegar al cielo. Y en su sacrificio, la clave de nuestra justificación. ¿Lo comprendes? ¿Lo vives? Y así, mientras caminaba como hombre, nunca dejó de ser Dios. En cada acto de amor, en cada palabra de vida, nos revelaba el corazón del Padre. Su naturaleza divina y humana no compiten, se abrazan. Y ese abrazo es el puente que nos lleva de regreso a casa. Pero, ¿cómo es posible que Jesús, siendo Dios, orara? ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. La Trinidad es uno de los pilares más profundos del cristianismo, y aunque difícil de entender con mente humana, es esencial para comprender la misión de Jesús. Un solo Dios, en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son 3 dioses, sino una unidad perfecta. Cada persona divina obra en armonía total. Es un misterio glorioso que la Biblia revela de principio a fin. Cuando vemos a Jesús orando, muchos se preguntan, ¿acaso no era Dios? Sí, pero en su naturaleza humana, Él oraba al Padre como ejemplo de obediencia. En Getsemaní, su oración fue un clamor sincero desde el alma.
No era teatro, era entrega real. Jesús, en oración, mostraba cómo debemos someternos a la voluntad de Dios. Desde el bautismo hasta la cruz, su vida fue un continuo diálogo con el Padre. Cuando se retiraba a orar, buscaba dirección, comunión, fuerza, no por falta de poder, sino para enseñarnos dependencia espiritual. En Lucas 5:16, Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba, un hábito que lo conectaba con la gloria eterna. La Trinidad no es una teoría lejana, es el corazón mismo del Evangelio. En el bautismo de Jesús vemos al Padre hablando desde el cielo, al Hijo saliendo del agua y al Espíritu descendiendo como paloma. 3 personas en un solo momento glorioso. La cruz no fue una contradicción en la divinidad, fue el mayor acto de unidad. Cuando Jesús ora, Padre, glorifica tu nombre, nos está dejando una enseñanza vital. Todo lo que hacemos debe apuntar a la gloria de Dios. Él, el Verbo encarnado, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, se vació a sí mismo. Filipenses 2:6-7. Y en su humillación reveló el poder divino más puro, el amor. La oración de Jesús en Juan 17 es una joya celestial, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Ahí vemos la armonía de la Trinidad como modelo para la Iglesia, unidad sin perder identidad, amor sin confusión, poder sin imposición. El reino de Dios se refleja en esa comunión. Cada vez que Jesús hablaba del Padre, lo hacía con un tono de intimidad y reverencia. Abba, Padre, decía, como un hijo amoroso que confía plenamente. Esa relación nos invita a ver a Dios no como un juez lejano, sino como un Padre cercano. La oración se vuelve un puente hacia la esperanza. No hay contradicción en que Jesús orara, hay revelación. La Trinidad no actúa en competencia, sino en misión conjunta. El Padre envía, el Hijo obedece, el Espíritu guía. En esa danza divina vemos el propósito divino desplegarse, y nosotros, al orar, nos unimos a ese flujo eterno de intercesión y gloria. Jesús no necesitaba orar para ser escuchado, pero oraba para que tú y yo aprendiéramos a hacerlo. En Juan 11, frente a la tumba de Lázaro, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¡Qué testimonio tan poderoso! Orar es confiar. Orar es obedecer. Orar es vivir. La Biblia no deja huecos, desde la creación, donde el Espíritu se movía sobre las aguas, hasta la cruz, donde Jesús encomienda su Espíritu al Padre. Vemos la obra trinitaria. Y en Pentecostés, el Espíritu Santo desciende como promesa cumplida. Todo está conectado, cada parte con propósito. El Getsemaní es una escena profundamente conmovedora. Allí, Jesús no solo oró, sudó sangre, su humanidad temblaba, pero su espíritu se aferraba al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que transforma. La obediencia a la voluntad de Dios es la ruta de la redención. Hoy muchos oran esperando milagros, y sí, Dios hace milagros. Pero Jesús nos enseñó que la oración no siempre cambia las circunstancias, a veces cambia el corazón. La intercesión verdadera nos alinea con el propósito divino. La fe madura no exige, se entrega, no impone, se somete. La Trinidad se refleja incluso en nuestra vida de oración. Oramos al Padre, en el nombre del Hijo y por la guía del Espíritu Santo. 3 acciones, un solo acceso. El velo fue rasgado gracias al sacrificio de Jesús. Y ahora, en la cruz, encontramos no solo redención, sino acceso directo al trono de la gracia. Noé confió en la voz de Dios cuando nadie más lo hizo. Jesús, como el nuevo Noé, preparó el arca de la salvación para todos. Su oración no fue egoísta, fue intercesora. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese clamor desde la cruz nos sigue alcanzando hoy, nos sigue cubriendo con gracia.
En la vida diaria podemos aplicar esto buscando momentos de comunión real con Dios. No solo repetir palabras, sino abrir el corazón. ¿Estás cansado? Jesús también lo estuvo. ¿Tienes miedo? Él sudó sangre. ¿Te sientes solo? Él fue abandonado, pero siempre oró, siempre confió. La oración no es opcional, es vital, es como el oxígeno del alma. Jesús, aunque siendo la imagen misma de Dios, nunca descuidó este hábito. Se levantaba de madrugada, pasaba noches enteras en oración. ¿Y nosotros? A veces corremos tanto que olvidamos lo esencial, hablar con el Padre. Su oración en la cruz fue su último suspiro y a la vez su mayor entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esas palabras cerró el ciclo de la misión terrenal. Pero lo que parecía el fin fue el comienzo. La Trinidad tenía un plan que no terminaría en la tumba. Jesús, a través de la oración, nos abrió la puerta a una relación viva con el Creador. Ya no como esclavos temerosos, sino como hijos amados. Y en cada palabra suya se revela el amor de Dios. Su cruz no fue solo juicio, fue puente. Su oración, una intercesión eterna. Cuando oramos, no lo hacemos solos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Jesús, a la derecha del Padre, continúa su ministerio de intercesión. ¿Puedes imaginarlo? El Rey del Cielo orando por ti. Eso es amor. Eso es poder divino en acción. Y así, mientras oraba en la tierra, Jesús enseñaba sobre el cielo. Su voz en Getsemaní no fue solo súplica, fue enseñanza. Nos mostró cómo rendirnos sin perder dignidad, cómo obedecer sin perder identidad. Y en esa oración final anticipaba el siguiente paso de su misión celestial. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en Gracias y apoya nuestro trabajo. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús nos mostró que orar no era una opción, sino una necesidad. Antes de elegir a los apóstoles, pasó toda la noche en oración. Lucas 6:12. Su conexión con el Padre era constante y profunda. No oraba solo en público, sino en secreto, con lágrimas, en la intimidad. Esa oración sostenía su misión. Sus discípulos, al observarlo, no pidieron aprender a hacer milagros, pidieron aprender a orar. Señor, enséñanos a orar, le dijeron, y Jesús respondió con el Padre Nuestro, Lucas 11:1-4. En esas palabras hay un modelo perfecto de comunión, rendición y propósito divino. Un camino hacia el cielo. Cada línea está impregnada de fe y esperanza. La oración de Jesús nunca fue egoísta, siempre apuntaba a la voluntad de Dios. En Juan 17, oró por sus discípulos y por todos los que creerían en Él. Eso te incluye a ti y a mí. Su oración fue intercesora, visionaria y llena de amor. Aun sabiendo lo que venía, pensaba en nosotros. Eso es gracia. Durante 40 días en el desierto, oró y ayunó para prepararse espiritualmente. Allí enfrentó la tentación con la palabra y la oración. No era debilidad, era fortaleza. El Espíritu lo llevó al desierto y la oración lo sostuvo. Su comunión con el Padre fue su alimento en medio del hambre. En la cima del monte de la Transfiguración, mientras oraba, su rostro se transformó. Lucas 9:28-29. Su gloria fue revelada en medio de la oración. Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos de ese momento celestial. Esa escena nos recuerda que cuando oramos, algo cambia, algo se revela. La oración transforma. Jesús no solo oraba cuando las cosas eran difíciles, también oraba en momentos de alegría. Daba gracias por los panes y los peces y por cada alma que encontraba fe. Sabía que todo provenía del Padre. La oración era su constante gratitud, su reconocimiento del propósito divino. El Evangelio está lleno de esos momentos.
Una y otra vez, Jesús se alejaba de las multitudes para tener tiempo a solas con Dios. En Marcos 1:35 dice que se levantaba muy temprano para orar. Era su prioridad diaria. No importa cuán ocupado estuviera, no sacrificaba su tiempo con el Padre. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a despertar antes por un momento con Dios? En el Getsemaní, su oración fue tan intensa que sudó sangre. Clamó con lágrimas: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Pero añadió: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Ese momento nos revela la profundidad de su humanidad y la perfección de su obediencia. Ahí venció antes de vencer en la cruz. La voluntad de Dios no siempre es fácil de aceptar, pero en la oración Jesús nos enseña a rendirnos sin quebrarnos, a confiar cuando el dolor aprieta. Getsemaní no fue solo un jardín de angustia, fue un altar de entrega. Jesús se postró ante la voluntad del Padre y nos mostró cómo vivir en obediencia. Incluso en la cruz, Jesús oró: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Esa frase encierra el testimonio más grande de amor. En medio de la crucifixión, su oración fue por los demás. Intercesión, compasión, gloria en medio del horror. Su oración en la cruz sigue sonando en la eternidad. Cada milagro fue precedido por oración o gratitud. Antes de resucitar a Lázaro, oró. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. La oración no era un formalismo, era poder divino manifestado. Mostraba que todo venía del Padre. Jesús dependía de esa comunión para cumplir su misión de salvación. Hoy, muchas veces buscamos soluciones rápidas, pero olvidamos que la verdadera transformación comienza en la oración. Jesús oraba sin cesar, no por religiosidad, sino por relación. Su oración alimentaba su fe, fortalecía su espíritu y mantenía viva su esperanza. Su ejemplo es guía segura para cada creyente. La Biblia nos dice: «Orad sin cesar». 1 Tesalonicenses 5:17. Jesús vivió ese mandato antes de enseñarlo. Su vida fue una conversación continua con el Padre. Incluso en silencio, su alma hablaba con Dios. Esa intimidad es la que transforma el corazón, renueva el propósito y revela la gloria. La oración también era su consuelo. Cuando Juan el Bautista murió, Jesús se retiró a orar. Cuando se sintió solo, oró. Cuando celebraba, oraba. La oración fue su refugio constante. Su alma descansaba en el diálogo con Dios. Y nos enseñó que no hay dolor ni alegría que no deba ser compartido en oración. Si algo nos enseña Jesús, es que orar no siempre cambia lo que está fuera, pero siempre cambia lo que está dentro. Él no oraba para escapar del sufrimiento, sino para atravesarlo con propósito. La cruz no fue evitada, fue abrazada en oración. ¡Qué ejemplo tan poderoso para nuestra vida! La misión de Jesús fue sostenida por la oración. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, estaba bañado en comunión con el Padre. Su tiempo con Dios no era un añadido, era el centro. Su relación con el Espíritu Santo era tan intensa que lo guiaba en todo. El poder divino lo respaldaba. Incluso cuando no entendemos por qué orar, Jesús nos anima al hacerlo. En Mateo 7:7 dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Su invitación es clara. Hay promesas que se activan en la oración. Hay puertas que solo se abren cuando tocamos el cielo con fe. El Hijo del Hombre, rodeado de gloria y majestad, eligió el camino de la oración constante. Su vida fue un testimonio viviente de cómo el cielo y la tierra se conectan a través del clamor. Orar es activar la esperanza, es mover el reino de Dios en la tierra. Y ese fue el corazón de su ministerio. Hoy, esa misma intercesión continúa. Jesús está a la derecha del Padre, orando por nosotros. Su voz aún clama, su poder aún vive, su amor aún arde.
y nos llama a orar con el mismo fervor, la misma entrega, la misma fe. El cielo escucha a los que oran con el corazón rendido. ¿Lo estás haciendo tú? Porque antes de la crucifixión, antes de la resurrección, antes de ascender en gloria, Jesús oró. Y en esa oración se revelaba el paso más grande de todos. ¿A dónde iría después de morir? ¿Qué haría en esos 3 días? La Biblia tiene algo que decir. Después de exhalar su último suspiro en la cruz, el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba. Pero su espíritu no descansó en el olvido. La Biblia afirma que Él descendió a las profundidades. Efesios 4:9, un acto envuelto en misterio, poder y propósito divino. ¿Qué significan estos 3 días? ¿Qué ocurrió realmente entre la crucifixión y la resurrección? En 1 Pedro 3:19-20 leemos que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje ha generado muchas interpretaciones, pero hay algo claro. Jesús no estaba inactivo. El Hades, esa dimensión espiritual entre la muerte y la resurrección, fue testigo de su autoridad. Él descendió como rey, no como prisionero, y su mensaje fue eterno. Muchos creen que estos espíritus eran los que vivieron en los días de Noé, cuando la maldad cubría la tierra. Tal vez eran las almas que murieron sin entender completamente el plan de redención. Jesús les proclamó la victoria de la cruz. No fue una segunda oportunidad de salvación, sino una proclamación de justicia, gloria y cumplimiento. El Hades no es el infierno eterno, sino una especie de espera. Allí estaban los que aguardaban el cumplimiento de la promesa. Abraham, Moisés, David, figuras de la fe, pero también almas rebeldes separadas por su incredulidad. Jesús entró en ese lugar para dejar claro que el reino de Dios había llegado y que la cruz lo había inaugurado. Imaginemos el impacto de su llegada. Las sombras temblaron, los espíritus callaron y la voz del Hijo de Dios resonó como un trueno en las profundidades. El que había sido crucificado ahora descendía revestido de autoridad celestial. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18 diría después, ¡qué declaración tan poderosa! Este momento nos recuerda que Jesús no solo venció en la cruz, sino también en los reinos invisibles. Su misión no terminó con su último aliento, continuó en una dimensión espiritual. Predicar a los espíritus en prisión fue una proclamación de su victoria eterna, una redención que toca cielos, tierra y aún los abismos. Jesús bajó al lugar donde la humanidad había temido por siglos, no como un alma perdida, sino como el santo que conquista. La Biblia no nos da todos los detalles, pero lo que sabemos basta para llenarnos de esperanza. Ni siquiera la muerte detuvo su misión. La gloria de la Trinidad se manifestó incluso en la oscuridad del Hades. Ese descenso nos muestra que no hay rincón donde el amor de Dios no alcance, ni sombra tan densa que su luz no pueda penetrar. Jesús descendió para proclamar redención, no por necesidad personal, sino como parte de su obra perfecta. Un acto de poder divino que selló la condena del pecado y la esperanza de vida eterna. La experiencia de Noé, quien salvó a su familia en medio del juicio, prefiguraba este momento. Así como el arca flotó sobre las aguas del juicio, Cristo caminó sobre las ruinas del pecado y proclamó salvación. Los espíritus en prisión escucharon la voz que una vez ordenó, «Sea la luz». Y en el Hades, la luz brilló de nuevo. Ese mensaje de redención también resonó para aquellos que lo esperaban. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe que murieron sin haber recibido lo prometido. Pero cuando Jesús descendió, la promesa caminó entre ellos. Lo que esperaron por siglos llegó. Lo que vieron desde lejos ahora era realidad viva. El infierno
no fue su destino, sino el límite que él cruzó como vencedor. Su descenso fue un grito de victoria en la batalla cósmica entre el bien y el mal. No fue una retirada, fue una ofensiva espiritual. En esa oscuridad, la cruz se alzó como estandarte. La salvación se anunció a todo el cosmos. No estamos hablando de mitología, sino de una verdad espiritual profundamente bíblica. Jesús tomó el lugar más bajo, para que ningún pecador se sienta fuera de alcance. Fue a las profundidades para rescatar el propósito divino que el pecado había manchado. Su amor bajó donde nadie más podía llegar. La oración que hizo en Getsemaní se respondía incluso en esos 3 días. Él había pedido hacer la voluntad de Dios, y eso incluía vencer en lo invisible. El Hades fue escenario de una batalla espiritual donde la gloria se impuso. Allí, la redención dejó su marca. El Hijo de Dios había descendido. Es posible que los ángeles observaran en silencio mientras el infierno se estremecía. La segunda venida aún no ha llegado, pero esta fue una manifestación anticipada del juicio final. El reino de Dios se acercaba con poder y el mensaje era claro. El pecado ha sido expiado, el sacrificio fue aceptado, la victoria es mía. Algunos cristianos ignoran este aspecto del Evangelio, pero es parte esencial de nuestra fe. Su muerte no fue solo un cierre, fue un portal. Jesús cruzó ese umbral para abrir caminos eternos, y así, incluso los lugares que tememos están bajo su control. Él tiene las llaves. Él reina sobre vida y muerte. Cuando meditamos en esto, nuestra oración se llena de esperanza, porque si Jesús descendió por amor, no hay situación que Él no pueda transformar. Su cruz nos cubre en el presente, su resurrección nos impulsa hacia el futuro, pero su descenso nos recuerda que no estamos solos en la oscuridad. La Biblia dice que, después de descender, subió llevando cautiva la cautividad. Efesios 4:8. ¡Qué escena! El libertador descendió para abrir las puertas de lo invisible. La salvación fue proclamada, la redención fue completada. El cielo comenzó a llenarse de aquellos que habían creído. ¡Gloria a Dios! Este acto también anticipa la segunda venida, porque así como Él descendió al Hades, volverá a la tierra con poder. Esta vez no como cordero, sino como león. Su primera misión fue de redención, la segunda será de juicio y restauración total. El juicio final traerá justicia eterna, y Jesús será el juez. El mensaje de su descenso no es miedo, es consuelo. Si Jesús venció allí, también vencerá aquí. En el Getsemaní venció el alma, en la cruz el cuerpo, en el Hades el espíritu, y en la resurrección la totalidad. El propósito divino se cumplía paso a paso. La gloria no había terminado de manifestarse. El tercer día llegó como un susurro de eternidad. La piedra fue removida, no para que Jesús saliera, sino para que el mundo viera que ya no estaba allí. El Hijo del Hombre había resucitado. La muerte, ese enemigo antiguo, fue derrotado con gloria. Su resurrección no fue simbólica, fue literal, corporal y poderosa. Jesús no solo escapó de la muerte, la conquistó. No fue reanimado, fue glorificado. El cuerpo que yació en la tumba se levantó lleno de poder divino. La resurrección es la firma de Dios sobre el Evangelio. Es la validación celestial de la redención realizada en la cruz. Sin resurrección no hay salvación. Los apóstoles fueron transformados por este hecho, antes temerosos, ahora valientes. Pedro, que lo negó 3 veces, predicó con fuego. Tomás, que dudó, cayó de rodillas al ver sus llagas. La fe nació del asombro. El testimonio ardía en sus corazones. Jesús vive, gritaban, y nosotros con Él. La Biblia nos asegura, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15:17. Pero Él resucitó, y esa es nuestra esperanza.
En ese evento sobrenatural, Dios nos dio la promesa más fuerte, vida eterna. Ya no tememos al Hades ni al infierno. El cielo se abrió para los que creen. Su resurrección fue la victoria final sobre el pecado, la muerte y Satanás. Cada enemigo fue despojado. El infierno perdió su aguijón. El juicio fue pospuesto para dar lugar a la gracia. La cruz fue la puerta, pero la tumba vacía es el camino. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Cuando Jesús apareció a María Magdalena, no fue como juez, sino como amigo. Su resurrección se manifestó primero a una mujer quebrantada, no a un rey o fariseo. Dios honra a los humildes, su gloria se manifiesta en vasos rotos. La victoria de la resurrección se anuncia en la sencillez. A los discípulos de Emaús se les reveló en el partir del pan. No lo reconocieron por sus milagros, sino por su comunión. La resurrección restaura relaciones. Jesús no vino solo a vencer la muerte, vino a sanar el alma, a reinstaurar la conexión entre Dios y el hombre. El reino de Dios se acercó. Su cuerpo resucitado conservaba las marcas de la crucifixión. ¡Qué paradoja divina! La gloria eterna llevaba cicatrices, pero esas cicatrices no hablaban de derrota, sino de amor, de expiación, de redención. La resurrección no borró la cruz, la exaltó. Jesús resucitado es testimonio del amor de Dios. Jesús comió con sus discípulos, caminó con ellos, habló con ellos. No era un fantasma, era real. Su cuerpo glorificado rompía las leyes naturales, pero era tangible. Esto nos recuerda que nuestra esperanza no es un consuelo emocional, sino una promesa concreta. También nosotros resucitaremos. La muerte ya no es un muro, es una puerta. Para el que cree en Jesús, la tumba no es final, es transición. El Evangelio promete vida eterna, no por nuestras obras, sino por su resurrección. Somos justificados porque Él vive, y esa esperanza arde en el corazón de cada creyente. En el Apocalipsis, Jesús se presenta diciendo: «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos». Pat 1:18. Él no solo venció la muerte, sino que la domina. Tiene las llaves del Hades. Su victoria no es parcial, es total. La gloria de su resurrección atraviesa toda la Biblia. Pensemos en Noé, quien atravesó el diluvio encerrado en un arca. Así también Cristo, durante 3 días, estuvo oculto. Pero al tercer día, como el arco iris en los cielos, surgió la promesa. La cruz fue madera, pero la tumba vacía fue el canto. La fe floreció donde todo parecía perdido. ¿Quién puede detener al que venció la muerte? ¿Qué poder humano, espiritual o infernal puede contener al resucitado? Ninguno. Jesús no fue simplemente un maestro sabio, fue el Salvador que volvió de la tumba. El Evangelio brilla más allá del dolor, porque la cruz no fue el fin. La resurrección es la respuesta divina. Por eso celebramos con alegría, no con religiosidad vacía. Cada oración se llena de esperanza porque sabemos que nuestro Salvador vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Su poder divino no terminó con la tumba, apenas comenzó. La misión sigue, la historia continúa. A través de su resurrección, Jesús se convierte en primicia de todos los que duermen. Como dice 1 Corintios 15:20, Él es la garantía de que vendrá una gran cosecha de resucitados. Nosotros, tú, yo, todos los que han creído en su nombre. La muerte fue vencida para siempre. Por eso Pablo exclama: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. La respuesta está escrita en la sangre de Cristo y sellada en la tumba vacía. Jesús triunfó, y su triunfo es nuestra herencia. Ya no caminamos en sombra, sino en luz.
La resurrección también nos recuerda el poder de la santidad. Él fue levantado porque era sin pecado. La santidad no es una carga, es la marca del cielo. El que camina en obediencia experimenta la vida plena y sabe que la segunda muerte no tiene poder sobre los redimidos. El testimonio de los apóstoles fue tan fuerte que estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. ¿Quién daría su vida por una mentira? Ellos lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. El Jesús crucificado estaba vivo y sus vidas fueron transformadas para siempre. Así nace una fe imparable. Hoy, cada vez que enfrentamos el dolor, la enfermedad o la muerte, podemos levantar la vista y recordar: Jesús venció. Su resurrección es el principio de todo, es la promesa viva, es la victoria de Dios sobre las tinieblas y es también la antesala de algo aún más glorioso. Después de resucitar gloriosamente, Jesús no se apresuró a ascender. Durante 40 días se apareció a sus discípulos, afirmando su victoria y preparando sus corazones para la siguiente etapa. Ya no era solo el Maestro, ahora era el Señor resucitado. Su presencia transformaba el temor en fe, el luto en propósito, la confusión en claridad divina. Cada encuentro con Él era una lección viviente. A María le enseñó a soltar lo pasado, a Tomás a creer sin ver, a Pedro a ser restaurado por amor. A todos les reafirmó: la misión apenas comienza. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Juan 20:21. Esa misión no era opcional, era la razón por la cual habían sido llamados. El mundo debía saber que Jesús vive. El Evangelio tenía que salir del corazón de Jerusalén y alcanzar hasta el último rincón de la tierra. Para ello, prometió enviar al Espíritu Santo. Recibiréis poder, dijo en Hechos 1:8, y seréis mis testigos. No sería en sus fuerzas, sino por el poder divino. Una misión celestial en manos humanas, guiadas por el Espíritu. En su ascensión, Jesús no solo se elevó al cielo, sino que exaltó la esperanza de toda la humanidad. Los discípulos lo vieron subir, envuelto en gloria, y 2 ángeles les declararon: este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Fue una promesa directa, firme y gloriosa. Jesús volverá. La ascensión no marcó el fin de su obra, sino el inicio de su ministerio celestial. Hoy, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. La oración que comenzó en Getsemaní continúa ahora en los cielos. Jesús no se desconectó, sigue involucrado activamente en la historia y en nuestras vidas. Mientras tanto, la Iglesia permanece con una misión clara: predicar, enseñar, amar y servir. No con temor, sino con autoridad. El Evangelio no es una ideología, es vida. Cada cristiano es embajador de ese reino. La cruz fue el precio, la resurrección fue la garantía y la misión es el legado. Jesús no regresará como Cordero sufriente, sino como Rey glorioso. En su segunda venida establecerá juicio justo y restauración total. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Filipenses 2:10-11. Será el día más glorioso y para algunos también el más temido, porque todo lo oculto será revelado. Las señales que preceden su regreso ya se manifiestan: guerras, falsos maestros, amor enfriado, rechazo a la verdad. Pero el creyente no vive con miedo, vive con esperanza. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. La promesa de su regreso transforma nuestra manera de vivir. Nos hace responsables de nuestro testimonio, de nuestras decisiones, de nuestra obediencia. No se trata de adivinar fechas, sino de mantenernos listos.
como las vírgenes prudentes, con la lámpara encendida y el corazón dispuesto. El juicio será real. Jesús mismo lo dijo: vendrá el Hijo del Hombre y separará a unos de otros. Mateo 25, 31, 33. La salvación es por gracia, pero la fe verdadera produce obediencia. La vida eterna no es un derecho automático, es el regalo divino para quienes han creído y perseverado. Al regresar, Cristo restaurará todas las cosas. El reino de Dios será pleno, sin sombra de pecado. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No más llanto, ni dolor, ni muerte. Todo lo que fue dañado por el pecado será renovado. El cielo y la tierra serán uno en perfecta armonía. El infierno, por otro lado, no es símbolo ni metáfora. Es separación eterna de la presencia de Dios, destinada a quienes rechazaron su amor, su cruz y su verdad. Jesús hablará la última palabra, no con ira desenfrenada, sino con justicia perfecta. Cada alma tendrá su destino sellado para siempre. Por eso, el llamado de Jesús antes de ascender fue urgente. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No hay tiempo que perder. Cada vida cuenta. El mensaje de la cruz debe llegar a cada rincón del planeta, porque Él vendrá pronto, y su recompensa con Él. Mientras tanto, el Espíritu Santo es nuestro guía. Él consuela, redarguye, fortalece y revela la voluntad del Padre. No estamos solos en esta misión. Dios mismo nos capacita para cumplirla. Y cada oración, cada acto de fe, cada testimonio es una contribución eterna en el reino de Dios. Jesús nos advirtió sobre la tibieza espiritual. Ojalá fueses frío o caliente. Apocalipsis 3:15. Vivir esperando su regreso implica un estilo de vida consagrado. No por miedo, sino por amor. No por obligación, sino por gratitud. La santidad no es una carga, es una respuesta de quienes han sido redimidos. El retorno de Cristo también implica recompensa. A quienes le han servido con fidelidad, Él dirá: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. No habrá corona sin cruz, ni gloria sin obediencia, pero tampoco habrá olvido para quienes permanecieron fieles. Todo será recompensado. Veremos a Jesús con nuestros propios ojos. Aquel que fue crucificado por amor volverá como Señor de señores. Sus llagas aún brillarán, no como señales de dolor, sino como emblemas de victoria. Será un reencuentro indescriptible, la promesa cumplida, el amor de Dios personificado para siempre. Y entonces la fe se convertirá en vista, la esperanza en realidad y el amor en plenitud eterna. Ya no necesitaremos templos ni oraciones de súplica, porque estaremos cara a cara con el que dio su vida por nosotros. Él será nuestra luz, nuestro gozo, nuestro todo, por la eternidad. El Evangelio concluye, pero no se acaba, porque lo eterno no tiene final. Y la historia de Jesús no se detiene en los evangelios escritos, continúa en cada corazón que cree. Su misión sigue siendo proclamada y su retorno sigue siendo esperado. Él vino, venció y volverá, pero esta vez, para siempre. Ahora que sabes a dónde fue Jesús durante esos 3 días, la pregunta es: ¿qué harás tú con esta verdad? La victoria ya fue ganada, pero solo transforma a quien decide creer, vivir y compartirla. No dejes que este conocimiento se quede en teoría. Ora, busca en la Biblia, habla con Dios, activa tu fe. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión de llevar la palabra al mundo. Jesús venció la muerte y tú fuiste parte de ese plan. Jesús venció la muerte, pero no todos reconocieron su poder. En el próximo video verás cómo un rey, cegado por el orgullo, fue juzgado por Dios, y su muerte fue una de las más aterradoras de toda la Biblia.